revelado, la increíble transformación de una relación familiar tras un sorpresivo acto de justicia. Alejandro observaba la lejanía desde la ventana de su oficina en la empresa agroindustrial, una ventana que se había convertido en su prisión. Era un joven ingeniero agrónomo de 28 años, ansioso por marcar la diferencia en su pequeño pueblo, San Miguelito. Pero la brillante oportunidad que alguna vez vio en este empleo se había convertido en una pesadilla. Todo lo que había aprendido en la universidad sobre el cultivo respetuoso de la tierra chocaba sin piedad con la corrupción que ahora veía en la empresa. ¿Qué tanto estaba dispuesto a sacrificar por un contrato que lo empujaba a traicionar sus propios valores? Cada día, el peso de su conciencia crecía, haciéndolo cuestionar si realmente estaba cumpliendo con su deber como profesional. La situación se complicó aún más en casa. Doña Rosa, su abuela y su mayor apoyo emocional, se encontraba enferma. Con cada día que pasaba, la incertidumbre del tratamiento y la falta de recursos lo desgastaban. ¿Y si en vez de esto, hubiera elegido un camino diferente? Pensaba, mientras su mente recordaba las enseñanzas de su abuela, la verdad siempre debe salir a la luz. Pero, ¿de qué valía defender a su comunidad si eso significaba perder su empleo y, con ello, sus ya escasos medios para cuidar a doña Rosa? Desesperado, Alejandro sintió que la presión aumentaba. La corrupción que acechaba su trabajo era igual de voraz que su deseo de justicia. Mientras sus compañeros se mostraban indiferentes ante las violaciones a los derechos de los campesinos, él se sentía solo, mordiéndose las uñas en noches oscuras. El dilema se tornaba cada vez más insoportable. Debía elegir entre encajar en un sistema que deshonraba a su gente o arriesgarlo todo por lo que era correcto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se convirtió en su aliada silenciosa mientras Alejandro revisaba los documentos viejos que su abuela había guardado a lo largo de los años. Entonces, se topó con un archivo que cambió su perspectiva. Contenía testimonios de sus ancestros, historias de lucha y resistencia, injusticias que habían marcado su linaje. En ese momento, el fuego de la determinación ardió con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su empleo, sino el legado de su familia. Secándose las lágrimas, resolvió que la lucha no sería solo suya. Miró al retrato de doña Rosa, con sus ojos llenos de sabiduría, y encontró el coraje que tanto le había faltado. Pero la angustia le oprimía. Si fallaba, ¿qué sería de ella? La presión aumentaba, y la pregunta era clara: ¿enfrentará la poderosa empresa y lo arriesgará todo? ¿O sucumbirá al miedo que lo acechaba? Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de San Miguelito, su futuro se tornaba incierto, y su corazón latía con una confusión atrocidad. La noche avanzó con lentitud, pero para Alejandro, cada segundo era un universo de pensamientos agitados. En la oscuridad de su habitación, la luz de su computadora iluminaba su rostro mientras buscaba información sobre los derechos de los campesinos. Fue un acto casi instintivo. Su mente se negaba a aceptar la pasividad que había gobernado sus días. No estaba dispuesto a ser uno más en la comparación con sus colegas, quienes parecían gobernados por un código de silencio de complicidad. A medida que exploraba, se encontró con una serie de foros y testimonios que narraban casos de trabajadores que se levantaron contra la injusticia. Cada historia que leía lo empoderaba más. Era como si la energía de aquellos que habían luchado antes que él fluyera a través de las letras en pantalla. Sin embargo, entre el fervor de la nueva determinación,
Su miedo se mantenía firme. ¿Cómo enfrentarse a una empresa tan poderosa, solidificada en su corrupción? La respuesta comenzó a formarse en su mente cuando recordó la sabiduría de Doña Rosa. La verdad siempre estará de tu lado, solía decirle. De repente, Alejandro se dio cuenta de que no solo necesitaba actuar, sino también planear. La pasión sin estrategia era como un barco sin timón. Podría llevarlo a la deriva o a un naufragio total. Necesitaba más que disposición. Necesitaba un plan que le permitiera hacer frente a las adversidades sin poner en riesgo la vida de su abuela. La semana transcurrió en un torbellino de acciones. Cada día en la empresa, se mantenía alerta, observando el comportamiento de sus compañeros. Sin que ellos lo supieran, comenzó a recopilar información delicada sobre la empresa y sus prácticas indebidas. Las conversaciones informales se convirtieron en un arma en su arsenal. Se sentía un espía, un hombre en la lucha por la verdad, y al mismo tiempo, un ingeniero en busca de cómo hacer valer el conocimiento académico que había adquirido. Sin embargo, cada vez que se sentaba a la mesa con Doña Rosa, no podía evitar cuestionar si era el momento adecuado para compartirle sus inquietudes. La última vez que ella le preguntó cómo iba su trabajo, sintió un nudo en el estómago. ¿Debía arrastrarla a su tormenta o proteger su paz momentánea? En el fondo, su abuela era su roble fuerte, cariñosa, pero también empática. Su capacidad para entender la lucha de su nieto dependería de la forma como lo planteara. Una mañana, después de una serie de días intensos llenos de recabación de datos y vigilancia, Alejandro decidió dar un paso audaz. Se sentó junto a Doña Rosa con una taza de té humeante y respiró hondo. «Abuela, quiero hablarte sobre algo importante en la empresa», dijo, notando la preocupación en su mirada. A medida que comenzaba a exponerle sus planes. Cada palabra se sentía como un hilo que unía su legado familiar con su realidad actual. Era el momento de crear un puente entre el pasado y el futuro. De transformar la historia de resistencia que había leído en los archivos familiares en una acción tangible. Sin embargo, en el trasfondo, una sombra se cernía. Los rumores sobre un proyecto de expansión de la empresa comenzaban a circular entre los más cercanos a Alejandro. Con él estaba la incomodidad creciente de ser descubierto en su disidencia. En el fondo, sabía que su lucha podría tener un precio. Justo cuando la sensación de determinación llenaba su pecho, una inquietud lo golpeó con fuerza. Aquel destino incierto que había enfrentado al mirar por la ventana de su oficina no se había desvanecido. Más bien, se preparaba para manifestarse de formas inesperadas. ¿Sería capaz de soportar las repercusiones de su decisión? ¿Hasta dónde lo llevaría su búsqueda de justicia en un mundo donde la corrupción parecía haber ganado? Alejandro se despertó una mañana, con una sensación de inquietud que le acompañaba desde hacía días. La conversación con Doña Rosa la noche anterior había sido liberadora, pero también había avivado el fuego de la preocupación. Había compartido con ella su compromiso de buscar justicia. Y aunque su abuela lo había apoyado, la mirada de preocupación en sus ojos no podía borrar su creciente ansiedad. La jornada laboral comenzó como cualquier otra. Pero el ambiente en la empresa era tenso, lleno de murmullos y miradas furtivas. Alejandro decidió aprovechar ese clima para acercarse más a sus compañeros. Era el momento de tejer una red. No solo quería recopilar información, sino también hallar aliados que compartieran su visión. La idea de actuar en grupo, de estar respaldado por otros, le daba nuevos bríos. Durante el almuerzo, se unió a un grupo de compañeros que hablaban en voz baja sobre proyectos y contratiempos. Mostrándose curioso, comenzó a pescar información, preguntando de manera casual sobre la expansión que se mencionaba en los pasillos. Notó miradas de desconfianza, pero también percepciones de inseguridad. Fue entonces cuando comprendió que muchos estaban tan descontentos como él, solo que carecían del impulso necesario para actuar. Esa noche, alejado de las distracciones, recopiló las notas del día.
Las palabras que había oído se transformaron en un mosaico de inquietudes que alimentaba su planificación. Alejandro decidió que no podía seguir solo. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ofrecerle una visión clara de sus próximas acciones. Fue así que, a través de un amigo común, contactó a un antiguo compañero de la universidad que se había especializado en derechos laborales. Esperó con ansias la respuesta de Carolina, prometedora abogada que admiraba profundamente. Cuando finalmente se encontraron, las palabras fluyeron. Carolina escuchó atentamente el relato de Alejandro, sus dudas y sus aspiraciones. Él se sintió cada vez más empoderado. La clave está en la evidencia y en el apoyo de otros trabajadores dispuestos a alzar la voz, le aconsejó ella. No puedes hacerlo solo, y nunca minimices el poder de las historias personales. Las horas se convirtieron en estrategias concretas. Alejandro entendió que la resistencia a la corrupción sería más efectiva si estuviera respaldada por testimonios verificados. Y Carolina se ofreció a ayudarlo a recopilar esas historias. Se sentía aliviado, como si el peso de la invasión corporativa se disipara con cada paso hacia adelante. No obstante, en su interior, una nueva ansiedad emergía, ¿y si fracasarían? A medida que se preparaba para adentrarse en este nuevo capítulo de su lucha, otra idea lo inquietaba: la reacción de la empresa. Tras cada reunión, cada conversación camuflada, la posibilidad de ser descubierto crecía. Sin embargo, esa perspectiva de riesgo también se transformaba en combustible para su determinación. Alejandro sabía que sin enfrentamientos, no habría cambios, y ante esa realidad, era difícil retroceder. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente continuó retumbando con los dilemas. ¿Sería él el catalizador que necesitaba su comunidad? ¿O se convertiría en un blanco, un sacrificado en el altar de la justicia? Consciente de que se adentraba en un territorio arriesgado, sintió el ardor del compromiso en su pecho. Su historia particular podría llevarlo a un irreversible cambio no solo para él, sino para aquellos a su alrededor. Pero mientras lo analizaba, una notificación en su teléfono se iluminó. Era un mensaje de Carolina: hemos encontrado a alguien que puede contar su historia. ¿Te reunirás con nosotros mañana? Alejandro sonrió, excitado y temeroso a la vez. Las posibilidades se ampliaban, pero también lo hacía el peligro. Mañana, no solo se enfrentaría a sus miedos personales, sino también a las fuerzas que buscaban silenciar la verdad. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su decisión? ¿La revelación lo llevaría a convertirse en un líder o en una víctima? Estaba a punto de descubrirlo. La mañana amaneció sombría, reflejo del estado emocional de Alejandro. Se preparó para la reunión con Carolina y el nuevo testigo de abusos, sintiéndose como un artista a punto de debutar en un escenario que lo había asustado desde siempre. Al mirar su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que la ansiedad y la determinación podían coexistir. Con cada respiración, pulsaba la realidad de que no estaba solo. Esta nueva alianza podía cambiar el rumbo de su vida. Al llegar al café donde se habían citado, el bullicio de las conversaciones ajenas lo envolvió. El lugar estaba decorado con plantas que recordaban la vida en comunidad, pero Alejandro solo veía obstáculos que debía sortear. La imagen de la justicia personal y laboral era más que una utopía. Estaba en juego, y se encontraba a un respiro de distancia. Carolina llegó puntual, con una carpeta plagada de documentación. Le saludó con un gesto de complicidad que le devolvió parte de la energía que había perdido. Mientras se sentaban, la conversación giró en torno a la persona que compartiría su historia, un ex empleado despedido injustamente. Su testimonio podría proporcionar el impulso que necesitaba su lucha. Sin embargo, Alejandro se vio atravesado por una inquietud creciente. Tendría la fuerza para escuchar lo que vendría. Poco después, entró en el café un hombre de aspecto cansado pero decidido, a quien Carolina presentó como Javier.
Al escuchar cómo había sido tratado por la empresa, Alejandro notó cómo cada palabra resonaba como un eco de su propia experiencia. La narración del despido injusto, las amenazas y el ambiente hostil generaron un torbellino de emociones. La injusticia que relataba parecía más personal que nunca. Cada anécdota era un recordatorio de la tiranía que se escondía detrás de las sonrisas de los directivos. Una vez que Javier terminó, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado. Era como si escuchara un llamado interno, un impulso que le decía que no podía darse por vencido. «Tu historia es poderosa», le dijo, dejando escapar lo que había sido su miedo a quedar expuesto. «Necesitamos que cuentes esto, que más personas escuchen tu voz». Sin embargo, el temor en los ojos de Javier era palpable. La desconfianza lo mantenía en un estado de alerta constante, y Alejandro supo que el riesgo era real. Esa emoción de inseguridad, que una vez casi lo había ahogado, ahora se transformó en una oportunidad. Era la ocasión perfecta para recordar que el valor no siempre es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Los días siguientes se convirtieron en un estallido de actividades. Alejandro y Carolina elaboraron un plan detallado para recoger más testimonios y elaborar un dossier que pondría al descubierto las prácticas corruptas de la empresa. Se sintió como un ingeniero de la justicia, construyendo una estructura que podría sostenerse frente a la adversidad. Sin embargo, la alarma en su mente nunca dejó de sonar. Sabía que él mismo podría ser el siguiente objetivo, un pararrayos a la resistencia que no pedía más que justicia. Las noches se hacían largas, plagadas de estrategias y conocimientos nuevos. Cada cosa que aprendía sobre derechos laborales le daba más confianza. Y a su vez, lo conectaba con una red invisible de personas que habían sufrido en silencio. Una tarde, mientras revisaba sus notas, una serie de mensajes anónimos comenzaron a inundar su teléfono. Sus manos temblaron al leer «Deja esto, no es tu lucha y te están observando». Ese momento lo hizo caer en la cuenta. La empresa no solo estaba dispuesta a echar a aquellos que alzaban la voz, sino que también manejaría su propia narrativa para intimidarlo y manipularlo. El dilema ahora era más intenso que nunca. Tenía herramientas, aliados y una causa noble, pero tenía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Alejandro tenía que preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la justicia. En su interior sabía que estaba a punto de dar un nuevo paso hacia una confrontación que no solo podía definir su carrera, sino también la esencia de su humanidad. ¿Optaría finalmente por ser el líder que anhelaba ser? ¿O se dejaría llevar por el miedo y se convertiría en un peligro más para sí mismo? Con estos pensamientos girando en su mente, supo que había llegado el momento de romper el silencio. Adentrarse al terreno resbaladizo de la lucha y descubrir realmente cómo sería el precio que pagaría por sus convicciones. El acto de justicia estaba más cerca de lo que había imaginado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Con la mente agitada, Alejandro se sentó en su escritorio una noche, rodeado de papeles y documentos que habían empezado a formar parte de su vida cotidiana. Las luces de su habitación dibujaban sombras inquietantes en las paredes, reflejando su propio estado interno. La advertencia de los mensajes anónimos aún retumbaba en su mente, como un eco que se negaba a callarse. Sin embargo, también esas advertencias eran un recordatorio de lo que estaba en juego. «Si no lucho ahora, ¿cuándo lo haré?», se preguntó, preparándose para lo inevitable. Había pasado mucho tiempo sintiéndose atrapado, y no podía permitir que el miedo lo empujara de nuevo a la inacción. Comenzó a escribir una carta a su madre, una mujer que había enfrentado sus propias batallas e inculcado en él una moral sólida. Alejandro sabía que su apoyo significaba el mundo para él, y en esos momentos críticos, necesitaba compartir sus pensamientos y decisiones con ella. Mientras escribía, se dio cuenta de que su tono había cambiado. No era una carta de súplica, sino una declaración de su resolución. «Quiero que sepas que estoy en una lucha por la justicia.
No solo por mí, sino por todos los que se han sentido indefensos, redactó con determinación. A medida que sus pensamientos se plasmaban en papel, comprendió que estaba construyendo un puente hacia su propio valor. La vulnerabilidad de compartir sus miedos también era una forma de fortaleza no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. La decisión de enviarla fue un pequeño gran paso, y al hacerlo, sintió que una carga se aligeraba. Pero el siguiente desafío era aún más complejo. Su relación con Javier necesitaba profundizar. Se trataba de que la voz de un solo hombre resonara con el eco de cientos. Sabía que era crucial que Javier se sintiera apoyado. Así que se propuso contactarlo nuevamente, esta vez con la intención de forjar un vínculo de confianza más sólido. Las cartas tienen su desgaste, pero el diálogo puede ser la chispa, pensó, mientras planificaba una nueva reunión. Se sentía diferente, había asumido un papel proactivo y decidido. Al día siguiente, Alejandro armó su tabla de notas con preguntas y un plan estructurado que incluiría no solo el testimonio de Javier, sino también el fortalecimiento de su propio carácter. Quería que su voz fuera un faro para aquellos que aún temían dar un paso. Las horas pasaron en un torbellino de preparación. Sin embargo, una sombra de duda se interponía de vez en cuando. A medida que avanzaba, Alejandro comprendió que el miedo nunca desaparecería por completo. Aceptarlo significaba conquistar una parte de sí mismo. La idea de la lucha se transformó en una necesidad casi visceral. No se trataba solo de un acto de justicia, sino de un acto de autoconocimiento. Cuando se encontró nuevamente con Carolina y Javier, llevó la esperanza como una armadura. Este encuentro era más que una reunión. Representaba la asidz de la transformación personal y profesional que había comenzado a germinar en él. Sosteniendo una mirada firme, se dirigió a Javier. Estoy aquí para acompañarte en esto. Quiero que sepas que no estás solo, y juntos podemos hacer que esto cuente. Tu voz es un grito de libertad. Cuéntame lo que sientes al respecto, le propuso con sinceridad. Javier pareció tomar aliento en ese instante, como si resentido por el peso de su solitaria batalla. Esa conexión abrió las puertas a una conversación auténtica, plena de revelaciones y asientos emocionales. Alejandro supo que había dado la bienvenida a algo más allá de un simple testimonio. Habían comenzado a construir una amistad forjada en la lucha. Con cada palabra de Javier, Alejandro sintió que su propio valor se manifestaba. Se dio cuenta de que su miedo se había convertido en una chispa motivadora. Esa noche, al volver a casa, su corazón latía con una mezcla de adrenalina y alivio. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino el crisol en el que se forjaban los líderes. Pero entonces, mientras se preparaba para escribir su siguiente paso en su lucha, recibió una llamada desconocida. Al contestar, una voz fría y autoritaria le advirtió que se detuviera. No te conviene seguir por ese camino. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara tendría un impacto más allá de su propia vida. ¿Sería capaz ahora de enfrentar la presión que venía con este nuevo nivel del juego? La lucha por la verdad se tornaría más compleja, y su capacidad para resistir sería puesta a prueba. Con el corazón aún acelerado por la advertencia de la llamada, Alejandro sintió que su entorno se desvanecía. La habitación adquirió un tono grotesco, cada sombra en la pared parecía alargarse, recordándole la amenaza que ahora pesaba sobre él, pero en lugar de paralizarse, una chispa de determinación se encendió en su interior. Ya no era solo su lucha. Ahora se trataba de otros, de la posibilidad de ser la voz de quienes temían alzar la suya. La presión que sentía podía ser el catalizador de un cambio significativo en su vida. La noche se extendió como un lienzo en blanco, receptivo a su carga emocional. Estaba decidido a buscar más que una respuesta, deseaba una estrategia. Alejandro se sentó de nuevo en su escritorio, rodeado de papeles que pronto serían más que meros documentos. Serían el testimonio de su lucha y su transformación.
Miró las notas que había preparado para hablar con Javier y Carolina. Y comenzó a reescribirlas, añadiendo preguntas más profundas, más desafiantes. ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir por la verdad? Escribió, cuestionando no solo a Javier, sino también a sí mismo. La claridad de esos cuestionamientos le dio un sentido renovado de propósito. Quería construir un camino hacia la verdad, donde cada paso se sintiera cargado de significado. La responsabilidad de ser un aliado significaba que debía estar preparado para enfrentar las repercusiones de sus elecciones. Y eso requería asumir su vulnerabilidad. La mañana siguiente llegó con una sensación diferente. Se sentía como un hombre nuevo, un guerrero en busca de justicia. Cada acción, cada palabra contaría en este viaje. Entendía que los desafíos que enfrentaría no solo serían externos, sino que tendrían que ver con sus propios miedos y dilemas internos. La voz de la duda, que había permeado su vida durante tanto tiempo, intentaba hacer eco en su mente, pero él decidió no permitirlo. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Sus colegas, ajenos a sus convicciones emergentes, estaban atrapados en su rutina. Alejandro respiró hondo y reunió el valor para compartir sus planes. No podía seguir callado. Su búsqueda de justicia debía resonar más allá de su círculo personal. Así que, en la pausa del café, se acercó a unos compañeros. Estoy decidido a hablar sobre lo que ha estado sucediendo. Creo que necesitamos hacerlo visible, dijo, sintiendo cómo las palabras caían pesadas, pero necesarias. El silencio que siguió fue abrumador. A pesar de sus temores, comenzaron a surgir cuestionamientos. Algunos se mostraron escépticos, otros preocupados por las posibles repercusiones, pero el intercambio de ideas inició un diálogo. Escuchando las preocupaciones de los demás, Alejandro se dio cuenta de que había más luchas invisibles a su alrededor. Cada participante en el diálogo enfrentaba sus propios demonios y desafíos, y esta conversación emergente era una considerable victoria personal. Sin embargo, el desencadenante llegó cuando una de sus colegas le reveló que también había recibido mensajes anónimos, en un tono similar al que él había recibido. La revelación lo impactó. Eso significaba que el alcance de su lucha podía ser más amplio de lo que había imaginado. No era solo un conflicto personal, sino una batalla común. Mientras más se adentraba en la exploración de su propia voz y la de los demás, más crecía su deseo de consolidar esos lazos y de fomentar un sentido auténtico de comunidad en su entorno, aunque debía tener cuidado, porque la presión no había desaparecido. Él mismo aún era un blanco. Hoy, empiezo algo nuevo, pensó, al salir del trabajo. De repente, el camino hacia adelante parecía más panorámico, pero cargado de riesgos. En su mente, una pregunta no se hacía esperar. ¿Podría este estado de alerta llevarlo a encontrar aliados inesperados o, por el contrario, más enemigos en su cruzada por la verdad? Mientras se preparaba para su nueva reunión con Javier y Carolina, sintió que se fraguaba un nuevo dilema. La lucha por la verdad podría ponerlos en peligro, pero a la vez podría abrirles puertas a una valentía inimaginable. Tal vez el rechazo que había asumido como un posible resultado podría transformarse en una oportunidad para unirse aún más. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar? La llamada de esa voz fría seguía retumbando en su mente. La lucha estaba lejos de terminar, y una revelación lo aguardaba al final del túnel. Alejandro llegó a la reunión con Javier y Carolina sintiéndose como si estuviera al borde de un abismo. La tensión en el aire era palpable. Sabía que debía ser claro y honesto, pero el miedo a las repercusiones lo acechaba. Se sentó, respiró hondo y visualizó la imagen que había creado en su mente, una comunidad unida que enfrenta la injusticia. Sin embargo, eso era solo un ideal. La realidad era mucho más compleja. Al iniciar la conversación, hizo una pausa antes de hablar. «Gracias por venir», comenzó, sintiendo las miradas expectantes de sus compañeros.
Quiero hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí, sobre esos mensajes y sobre la opresión que muchos de nosotros estamos sintiendo. Es momento de dejar de callar. Las palabras parecieron cortar el aire, y un silencio pesado siguió a su declaración. Carolina, con una mirada de sorpresa, le preguntó, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Su tono no era solo preocupación, sino una mezcla de admiración y temor. Alejandro lo entendió. Ella lo veía como un líder en este momento, pero también entendía que un líder no siempre es bien recibido. Sí, contestó, afirmando su decisión. No solo por mí, sino por los demás que han sufrido en silencio. No podemos seguir así. A medida que hablaba, sentía que se liberaba de la duda. Su confianza renacía, empujando a la superficie todo lo que había reprimido durante años. Sus colegas comenzaron a compartir sus experiencias. Javier, aunque cauteloso al principio, se unió a la conversación. He sentido lo mismo, pero no sabía cómo expresarlo. Siempre he tenido miedo de las consecuencias. Esa simple afirmación resonó como un eco en otros. La confusión y la inseguridad diluyeron la imagen de un entorno laboral habitual, convirtiendo la sala en un espacio compartido de vulnerabilidad. Era como si un nuevo compromiso se forjara entre ellos en ese momento. Su diálogo se tornó más profundo. Alejandro planteó la necesidad de que cada uno asumiera un papel en la búsqueda de la verdad. Los valientes no son aquellos que no sienten miedo, sino quienes actúan a pesar de él, agregó. Con cada palabra, la conversación crecía, alimentando su resolución. Pero, a su vez, la ansiedad aumentaba. ¿Cómo reaccionarían aquellos que mantenían el control? Alejandro comenzó a visualizar un próximo paso, buscar apoyo externo. Quizás crear una plataforma donde compartir sus historias. La idea lo aterra y excita a la vez. Estaría preparado para enfrentar no solo la crítica, sino también al sistema que atacaría cualquier intento de cambiar el statu quo. La noche llegó rápidamente. Sentado en su casa, reflexionó sobre el inesperado apoyo que había encontrado. Sin embargo, una inquietud persistente lo mantenía alerta. Era el mismo sentimiento que había tratado de ignorar. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? Decidió que no podía esperar más. El impulso por hacer una diferencia lo arrastraba hacia adelante. Con un clic, abrió un documento en su computadora y comenzó a anotar ideas. ¿Qué le gustaría ver?, pensó. La transformación de su entorno laboral no solo dependería de sus acciones, sino de la disposición colectiva para enfrentar el miedo. La idea de crear una red de apoyo profesional comenzó a tomar forma. Mientras escribía, una notificación emergente en su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje anónimo, similar al que había recibido antes. La inquietud lo invadió. «Soy un testigo», decía. «No estás solo. ¿Quién sería esta persona?» La mezcla de esperanza y desconfianza se entrelazó en su mente. La respuesta no solo podría abrir nuevas posibilidades, sino también traer consigo peligros escapados de su control. Su viaje apenas había comenzado, y sabía que el costo de actuar era alto. El deseo de verdad podría llevarlo a dimensiones desconocidas, unos pasos más allá de la seguridad que había resignado hasta ahora. La pulsación de la incertidumbre creció en él. ¿Cuál sería el siguiente paso? Era tiempo de actuar, pero también de prepararse para lo inesperado. Alejandro cerró su computadora, sintiendo que cada decisión lo acercaba más al abismo, y a la vez, a una nueva vida. La dualidad de su camino lo intrigaba. La revelación de la identidad del testigo podría resultar en su salvación o en su perdición. Alejandro se sentó en su escritorio, inmerso en una marea de pensamientos que trataban de ordenarse, pero que se aferraban a la confusión. La idea de actuar se había convertido en un fuego interno, ardiente y voraz, pero también era un camino repleto de espinas. No solo estaba en juego su situación laboral. Una parte de su ser luchaba por liberarse de cadenas invisibles.
Cada palabra y cada decisión parecían pesadas. Era como si cada vez que respirara, una implosión de pensamientos contradictorios se produjera en su interior. La idea de recibir apoyo de un testigo desconocido lo intrigaba y le aterraba a partes iguales. ¿Qué tipo de verdad podía tener alguien que se mantenía en las sombras? ¿Y qué precio tenía esa verdad? Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el tirón de la responsabilidad. No podía permitir que el miedo decidiera su camino. Sabía que debía preparar un plan, un enfoque meticulosamente calculado que lo llevara a la acción. La idea de crear una red de apoyo profesional ya no era un mero sueño. Se convertía rápidamente en un objetivo tangible. A la mañana siguiente, Alejandro comenzó a investigar. Pasó horas buscando recursos en línea sobre cómo construir una comunidad profesional, cómo conectar a aquellos que, como él, estaban cansados del silencio. Cada clic revelaba testimonios de personas que habían enfrentado sus demonios y los habían derribado. En esos relatos encontró la validación que había estado buscando. No estaba solo en su lucha. Imprimió notas y formuló estrategias que consideraba realistas. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar a sus colegas? ¿Cómo comunicarles que había esperanza, que existía un camino hacia la transformación? Potencialmente, podría crear un espacio seguro donde explorar el dolor, la angustia, pero también el valor de compartir experiencias. Sabía que la vulnerabilidad podía ser el primer paso, pero también temía la posible reacción de aquellos en la cima. Mientras organizaba sus ideas, pensó en Javier y Carolina. La conversación con ellos había sido un impulso y un ancla. Sin embargo, la indecisión sobre cómo proceder junto a ellos crecía. ¿Estarían dispuestos a entrar en esta travesía con él? La posibilidad de perder su apoyo lo mantenía inquieto. En ese momento de reflexión, decidió contactarlos nuevamente. Después de un breve intercambio de mensajes, acordaron reunirse otra vez. Mientras se preparaba, imaginó el escenario, palabras firmes, un plan delineado, y la esperanza de que la inquietud fuera reemplazada por la determinación. Llegó al café donde se encontraban. La familiaridad del lugar lo tranquilizaba, pero la presión de lo que estaba por venir lo enervaba. Se acomodó en la mesa y comenzó a hablar, compartiendo con ellos su visión y sus intenciones. Las miradas de Javier y Carolina eran invaluables. Su apoyo podría ser el catalizador que necesitaba para hacer realidad su proyecto. Quiero que esto sea un espacio donde aspiramos a algo más grande. No solo se trata de mí, sino de todos nosotros. Necesitamos unirnos y afuera, demostrar que no hay que sufrir en silencio, expuso Alejandro, sintiendo como sus palabras resonaban con fuerza. Ambos lo miraron, sorprendidos y, al mismo tiempo, reflexivos. ¿Qué tan lejos podían llegar? ¿Qué desafíos se enfrentarían juntos? Esa incertidumbre era un monstruo que se había alimentado de muchas decisiones pasadas, pero al mismo tiempo, les ofrecía la posibilidad de reescribir su historia. Tras un intercambio de dudas y deseos, Javier tomó la palabra. Si vamos a hacerlo, necesitamos ser fuertes. No podemos permitir que la presión nos desgaste. Un eco de determinación iluminó el ambiente. La charla se tornó intensa, entrelazando sus corazones y mentes en un único propósito, pero también significaba entrar en un campo de batalla. La revelación sobre la identidad del testigo y sus implicaciones se cernía en el horizonte como una tormenta. Alejandro sintió como la adrenalina subía mientras tejían su nuevo camino. Sin embargo, la voz de su intuición resonaba en el fondo, ¿y si todo esto se volvía en su contra? Una notificación en su teléfono rompió la concentración. Era un nuevo mensaje del testigo anónimo. No puedes confiar en nadie. Lo que estás a punto de hacer podría tener consecuencias. Un escalofrío recorrió su espalda. La lucha por la verdad se tornaba más peligrosa y provocativa. La siguiente decisión podría definir no solo sus destinos individuales,
sino también la naturaleza de su transformación. Estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría cada aspecto de sus vidas. ¿Sería capaz de afrontar la sombra de la traición que acechaba, o estaba destinado a ser un mártir de sus propias decisiones? El silencio del café fue interrumpido por la voz temblorosa de Alejandro que aún resonaba en su mente. Tras el intercambio con Javier y Carolina, las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un reto lanzado hacia el futuro. La duda penetraba sus pensamientos, y su corazón palpitaba con la fuerza de una tormenta que se acercaba. Las imágenes de lo que podría suceder le asaltaban. Había decidido dar un paso audaz, un giro drástico que no solo afectaría su carrera, sino también sus relaciones personales. A medida que reflexionaba, comenzó a preguntarse cuánto estaba dispuesto a arriesgar. La lucha por la verdad no era solo una consigna. Era una batalla en la que tendría que enfrentarse a sus propios temores. Imaginó a sus colegas, los mismos rostros que antes habían sido sus compañeros de confianza. Ahora se percibían como una amenaza difusa. ¿Cómo recibirían sus propuestas? En sus mentes surgieron imágenes de críticas, de juicios que lo encerrarían en un rincón, poniendo en tela de juicio su profesionalismo, su lealtad, su carácter. El miedo a la traición parecía hacerse realidad en cada momento de indecisión. Alejandro se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba replantear su enfoque. No podía caer en la trampa de la lucha constante, de ser un guerrero que no entendía el terreno en el que peleaba. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una estrategia de conexión. Debería mostrar a Javier y Carolina que las decisiones que iban a tomar marcarían la pauta para una nueva dinámica entre ellos, basada en la apertura y la confianza mutua. Con cada conversación, sintió que la chispa de la posibilidad se avivaba. Planeó otro encuentro, esta vez con el propósito de consolidar un plan. Prepararía un borrador de lo que significaba crear un espacio en el que cada voz pudiera ser escuchada. Un contexto en el que se sintieran seguros al compartir sus luchas sin miedo al juicio. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y determinación. Las noches eran especialmente difíciles. Sus pensamientos giraban como un torbellino, cuestionando cada decisión que había tomado. La presión se hizo palpable cuando recibió otro mensaje del testigo: no te dejes engañar. Aquellos que gritan más fuerte que tú pueden ser tus adversarios. Esa advertencia lo encendió. Fue a la reunión con Javier y Carolina con una intención renovada. Este no sería un diálogo más, sino una oportunidad para cimentar su futuro. Un lugar donde cada uno podría descubrir su capacidad para transformar la situación. La idea de llevar un registro de los relatos que compartieran surgió en su mente. Documentar las historias, las luchas y los triunfos podría ser la base sobre la que construir una red de apoyo. Una vez en el café, pudo ver en los ojos de sus amigos la misma mezcla de dudas que él sentía. Sin embargo, había un resquicio de luz que brillaba entre la confusión. Con voz firme y el corazón acelerado, se atrevió a decir: si no comenzamos a hablar, seguiremos en este ciclo de silencio que hace daño. Necesitamos hacer algo diferente. No solo por nosotros, sino por otros que enfrentarán lo que nosotros hemos vivido. El diálogo se tornó más intenso. El aire estaba impregnado de emociones crudas y sinceras. Javier, al principio reticente, comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia, mientras que Carolina aportó ideas sobre cómo podrían hacer eco de sus voces y cómo utilizar el poder de la narrativa para dar forma a su verdad. Sin embargo, cada paso adelante era como caminar por un campo minado. Las palabras de advertencia que había recibido del testigo resonaban en su mente: nunca se sabe quién puede ser un enemigo. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que debía desintoxicar esa sospecha de su interior para avanzar. Pero cada repetición de esa idea oscura lo mantenía en un estado de alerta. La conversación fluyó, pero en el fondo, una nueva certeza se estaba formando.
Se trataba de tomar la delantera en un juego donde hasta ahora habían sido meros espectadores. Alejandro sentía al mismo tiempo una presión constante y un deseo ardiente por liberar a sus compañeros del miedo al ostracismo. No obstante, mientras echaba un vistazo a sus amigos, un pensamiento inquietante lo asaltó, y si su mensaje no era solo una advertencia, sino una profecía que estaban llamados a cumplir. La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, llenando el espacio con una tensión palpable. La verdad por fin estaba a su alcance, pero el costo de revelarla podría ser más alto de lo que había anticipado. ¿Estarían listos para encontrar la fuerza que se escondía detrás de sus miedos, o sucumbirían ante la sombra de la duda que acechaba? La decisión final de Alejandro se gestó en su corazón mientras reflexionaba sobre su viaje. Había recorrido un laberinto de emociones, luchas y dudas. Pero también había descubierto un lugar dentro de él donde la valentía podía florecer. Estaba decidido a no ceder ante la presión externa que lo acechaba, y finalmente se sintió listo para transformar sus intenciones en acción concreta. Con determinación, reunió a Javier y Carolina una última vez. En un pequeño café, Alejandro les presentó su visión: crear un documento que atrajera la atención sobre los abusos en la empresa y que recopilara testimonios. No podemos ser un eco en la oscuridad, dijo, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su propósito. Debemos ser la luz que revele la verdad. A medida que compartía su plan, los rostros de Javier y Carolina comenzaron a brillar con una mezcla de reconocimiento y apoyo. Era evidente que el tiempo de la inacción había llegado a su fin. Si decidían unirse, tendrían que estar dispuestos a asumir las consecuencias. La tensión en el aire vibraba, pero también había un palpable sentido de posibilidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de organización. Alejandro, con apoyo de Javier y Carolina, logró recaudar testimonios de varias personas en la empresa, quienes compartieron sus experiencias de abuso y miedo. A medida que las historias se entrelazaban en un documento, la verdad comenzó a adquirir forma y sustancia. Aquella realidad opresora comenzaba a desmoronarse frente al poder de sus pronunciamientos colectivos. El documento creció, y pronto se transformó en un poderoso informe que evidenciaba las prácticas corruptas en la empresa. Con cada testimonio, Alejandro sentía que su propio miedo se desvanecía, reemplazado por una confianza que jamás había conocido. Había pasado de ser un ingeniero en crisis a convertirse en un defensor activo de la justicia. Finalmente, el día llegó. Con el informe en mano, decidieron llevárselo a un medio de comunicación local. Alejandro, Javier y Carolina se sentaron en la sala de la redacción, nerviosos pero determinados. Presentaron los relatos que habían recolectado, así como la manipulación y el silencio que habían experimentado. El periodista los escuchó con atención, admirando su decisión. Cuando se fue a investigar, Alejandro sintió que una nueva vida comenzaba. Las semanas siguientes fueron un mar de emociones. El artículo se publicó y tuvo un eco abrumador. La respuesta de la comunidad fue sorprendente. El apoyo no tardó en llegar. Las voces que habían estado ocultas comenzaron a aflorar, y otros empleados se unieron a su causa. La luz que antes parecía distante ahora iluminaba el camino de su lucha. Cada día que pasaba, la presión sobre la empresa crecía. Alejandro y su equipo se volvieron símbolos de resistencia. Sin embargo, con ese liderazgo también llegó la carga del temor. La empresa, acorralada, comenzó a lanzar amenazas sutiles, pero Alejandro, decidido y fortalecido, no se dejó intimidar. Se había convertido en un profesional y un líder en su comunidad. Nimpo Doña Rosa vio en su nieto el hombre que siempre supo que podía ser. Cuando vio el artículo y los cambios que comenzaban a gestarse, sus ojos brillaron de orgullo. La verdad te ha hecho fuerte, le dijo con una sonrisa, una conversación que reafirmó el valor de su esfuerzo y convicciones. Alejandro ya no era solo un ingeniero agrónomo atrapado en una empresa corrupta.
Se había transformado en un defensor de los derechos laborales, un hombre que había conquistado su miedo y cuya determinación inspiraba a otros a hacer lo mismo. Su viaje personal, antes cargado de indecisión y ansiedad, ahora se veía reflejado en una confianza sólida y una competencia profesional que no solo lo validaba a él, sino también a su comunidad. Al final, aquella experiencia no solo había tenido un impacto en su vida, sino que había creado una red de apoyo que atravesaría generaciones. Alejandro no solo había luchado por los derechos de sus colegas, sino que había tomado el mando de su destino, probando que la justicia no solo es una búsqueda, sino un legado que continúa transformándose. Ahora, más que nunca, aquellos que escucharon su historia sabían que la verdad siempre saldrá a la luz y que todos tienen el poder de escribir su propio final. La vida de Alejandro había alcanzado una resolución, donde la valentía encontró su lugar y la voz de un hombre se convirtió en un clamor colectivo. No pueden perderse en nuestras próximas historias. Suscríbanse inmediatamente al canal para seguir inspirándose. Este es el momento de mostrar su apoyo con un me gusta ahora. Realmente ayuda. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver estas conclusiones. Recuerden que solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal.